que contribuirá en gran manera a que todo sea atado y bien atado. ¡Y una mierda! Bueno, primer programa desde Barcelona de Desatando, un programa de la juventud que no le debe nada a este régimen ni a este sistema. Lanzamos este proyecto con la idea de convertirlo en un espacio de discusión política con una visión anticapitalista y revolucionaria que queremos abrir a debates actuales y no tan actuales y que queremos que se convierta en un altavoz que tomen como propio todos los sectores oprimidos y explotados de esta sociedad. Antes de empezar, como es el primer programa, pues presentarnos un poco. Desatando, que es este podcast que empezamos hoy, lo impulsamos militantes de la Agrupación Juvenil Estatal Contracorriente y de la Agrupación Internacional de Mujeres Pan y Rosas. Hoy estoy yo, que soy Vero, Silvia, hola, Pablo, hola, y nuestro invitado especial, John, hola, que es compañero nuestro de Contracorriente de Zaragoza. Este primer programa lo hemos pensado como un especial de los 50 años de Stonewall, poniendo en debate la historia del movimiento LGTBI con la actualidad, ¿no? Para pensar un poco cómo podemos librarnos de todas las cadenas que nos oprimen y si esto es posible bajo el sistema capitalista. Este año, como sabemos, o mucha gente sabrá, se cumplen los 50 años de la revuelta de Stonewall, que marca desde entonces la fecha de la celebración del orgullo. Fue una revuelta callejera contra la policía y contra los abusos que este año de nuevo se celebrará con manifestaciones, pero también con desfiles de la policía, donde participan no solo la policía y otras fuerzas represivas, sino también donde vemos que hay carrozas de empresas y actos de partidos políticos capitalistas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando desde 1969, desde estos 50 años que se cumplen de la revuelta de Stonewall hasta ahora, es todo un proceso, toda una nueva etapa del movimiento por la liberación sexual, por la liberación de las personas no heterosexuales. Y como podemos ver, bueno, en estos 50 años no hay un salto, sino toda una transformación. Desde una revuelta que estalla de los sectores más oprimidos de la diversidad sexual, una revuelta contra las redadas policiales que es encabezada por las trans afroamericanas y latinas en la ciudad de Nueva York, un 28 de junio de 1969 hasta el 50 aniversario en el que nos encontramos, en el que, bueno, estos desfiles, que deciden directamente llamarlo desfiles o eventos en lugar de manifestaciones, los jalonan carrozas de partidos políticos capitalistas que pueden pactar con la extrema derecha que nos niega derechos, empresas precarizadoras y que despiden, o la policía que era precisamente contra la que se rebelaban en la revuelta del Stonewall. Pero al mismo tiempo, 50 años después, sigue existiendo un lema que dice Stonewall fue una revuelta. Es decir, tratar de recordar esta historia combativa de lucha contra la opresión y de unión entre los sectores más oprimidos de esta sociedad que nos lleva, bueno, por toda esta senda, tanto de derechos conquistados como por conquistar. Bueno, a ver, yo solo quería añadir que, digamos, dentro de lo que está dando compañero yo, además Stonewall se da en el contexto, que es un contexto de radicalización, en donde encontramos el mayo del 68, la guerra de Vietnam, momentos y periodos donde hay una gran unión entre estudiantes y la clase trabajadora, cosa que también es importante resaltar únicamente en lo que está contando el compañero acerca de Stonewall. Sí, yo creo que no es casual que suceda en estos años, como comentabas. Bueno, son años en los que está saliendo toda la segunda ola del feminismo, un gran movimiento de mujeres a la calle, que cuestionan precisamente lo que, bueno, la moral burguesa llamaba la vida privada, que no se debatía, que se quedaba en la casa, deciden sacarlo y que sea un objeto político también, lo que comentaban los personajes políticos. Salen también los movimientos de los derechos civiles, por ejemplo, afroamericanos, latinoamericanos también. Sale al mismo tiempo el Mayo francés, es la revolución contra la dictadura en Portugal. Es decir, hay un auge tanto de todos estos movimientos como de la clase trabajadora en todo el mundo y a lo largo de toda esta década. Y es en ese contexto de radicalización en el que también van a decir, bueno, yo tengo un lugar y se va a lanzar este movimiento. Porque lo que cambia de Stonewall no es simplemente que fuera una revuelta o una protesta, había habido otras.
Lo que cambia es que desde la semana siguiente comienza a organizarse. Y comienza a organizarse en muchos casos por fuera de la izquierda tradicional. Esto no es casual porque la izquierda tradicional en algunos sectores, como por ejemplo pueden ser los partidos socialdemócratas y los partidos de la órbita del estalinismo histórico, venían de posiciones profundamente patriarcales y homófobas, y van a tardar en cambiarlas. Va a tener que haber toda una etapa de lucha bastante fuerte entre estos sectores que se radicalizaban y que entendían que además había que apuntar hacia la sociedad capitalista para combatir, que no era un problema que les fuera a pasar únicamente, sino que se concentraban en esta sociedad capitalista todos los sectores oprimidos por estos sistemas de los que se beneficiaba para seguir subsistiendo. Entonces, a la hora de ir a la izquierda se le rechaza. Por ejemplo, se me ocurre el caso del Partido Comunista Francés, se les llama pederastas directamente. La transición, la izquierda española también, a unos años después, va a tener posturas similares. Por ejemplo, en el caso de algunas dirigentes de la CNT, se me ocurre Federica Montseny, incluso dentro de la CNT, por ejemplo, hay muchos sectores jóvenes que sí que lo apoyen, habrá ahí un conflicto. También dentro del propio Partido Socialista, Tierno Galván tendrá unas declaraciones bastante homófobas. Va a ser un problema que se ve a la izquierda qué postura tomar, y muchas veces, cuando quiera llegar es cuando se hayan perdido muchas oportunidades de confluir. De hecho, diciendo esto, ¿no?, me viene a la mente también otro episodio que nosotras como que lo reivindicamos bastante, que se visibiliza muy bien en la película de Pride, que es como el apoyo que quisieron dar un colectivo LGTBI, un grupo de personas LGTBI, a una lucha de los mineros, ¿no?, en Inglaterra hacia el 84 aproximadamente, y que de hecho el portavoz del grupo LGTBI, Mark Ashton, era de hecho militante también del Partido Comunista, que esto no aparece en la película, pero que sí que es verdad que se sabe que tuvo muchos problemas con sus propios compañeros del partido a la hora de querer dar apoyo, ¿no?, y tejer como alianzas entre la clase trabajadora y las personas LGTBI. Incluso, como apuntábamos antes, hablando un poco del contexto de radicalización, comentábamos en mayo del 68 como ejemplo de unidad de obreros y estudiantes, en la propia película de Pride, dentro del contexto también de la lucha LGTBI, vemos un claro ejemplo también de la unión entre jóvenes y clase trabajadora pura y dura, con lo cual también ayuda a entender no solo el conflicto del que hablamos dentro del colectivo LGTBI, sino dentro también de las luchas obreras que le están dando en el momento. Y desde luego, primera recomendación, desde Desatando, quien no haya visto Pride la tiene que ver ya. Y más ahora que se acerca... Una lista de películas recomendadas. Sí, primera película recomendada, Pride. Y un poco hablando, ¿no?, de todo el contexto de radicalización que no solo recorre Europa, que también recorre toda Latinoamérica, con, por ejemplo, los cordones industriales en Chile. ¿Qué otros fenómenos hay más allá de Stonewall? La verdad es que precisamente Stonewall lo que hace es dar un pistoletazo de salida. No es que el movimiento de la liberación sexual no existiera antes, sí que existía, y toda una primera generación muy combativa en los años 20, tanto en Alemania como quienes pelean desde los bolcheviques muchas veces por la despenalización de la homosexualidad, que se va a dar en la Rusia después de la revolución, aunque luego volverá a penalizarse con el estalinismo. Pero sí que Stonewall inaugura una nueva etapa en la que no se piden las cosas por favor, por decirlo de alguna manera, y hay fenómenos de auténtica radicalidad. A mí se me ocurren, por ejemplo, los que van a surgir y que van a poner la fecha del 28 de junio como Día del Orgullo, que son los llamados Frente de Liberación Homosexual. Esto comienza en Nueva York y en San Francisco, pero se va a extender por toda América Latina, por toda Europa. Va a ser un fenómeno, un tipo de organización bastante fuerte, que copian el nombre de las luchas contra la guerra de Vietnam, que tenía en casa más en esos años. Y antes de Pride, que yo la he visto 200 veces y no me importaría volverla a ver, y hay que hacer la lista de películas totalmente, hay más experiencias así, porque por ejemplo en el 71, creo, ya en San Francisco sí que colaboran con los transportistas en huelga, sumándose al boicot que piden los huelguistas.
También va a haber en los 70 colaboración con las Panteras Negras, que es muy interesante. Hay unas citas de Wayne Newton, que era un dirigente de las Panteras Negras, que llama a la solidaridad, a que se rompan los prejuicios homofóbicos en un lado y racistas en el otro. Va a haber también otra en el 78 en Australia, cuando la Universidad en Sydney está expulsando a los estudiantes que son lesbianas, homosexuales, transexuales. Consiguen estos animar a que salgan a la huelga y salen los trabajadores de la construcción que paren de construir la universidad. Hay otra peli que se parece mucho a Pride de eso, que se llama Riot, que un día la podemos seguir, la podemos sumar a la lista de pelis. Especial películas. Sí, hay que hacerlo un día. Desatando películas. Vale, muy bien, pues después de este pequeño repaso histórico, se me pasa por la cabeza pensar cómo hemos llegado, ¿no?, a la actualidad, cómo está actualmente el movimiento LGTBI y cómo ha llegado hasta aquí. Bueno, más o menos nos estábamos quedando por los años 80 con Pride, que nombrabais, que es la huelga minera del 84-85. A mí me parece una historia muy importante, no solo por la fuerte solidaridad que se da, que es un año de huelga en el que están yendo a las cajas de resistencia, organizando los festivales, sino porque también es algo que ya en ese momento empieza a ir a contracorriente. Que en los años 80, además de todo un fuerte programa de aplicación del neoliberalismo, de pérdida de servicios públicos, de recortes salariales, de privatizaciones, despidos, la reconversión industrial aquí, llega también una oleada conservadora no solo en lo económico sino en lo moral también. Son los años en los que, por ejemplo, la Iglesia se empieza a movilizar mucho contra los derechos LGTBI y que además lo va a hacer de la mano de la estigmatización con el VIH-Sida. Estos años 80, son los años en los que aparece ya a nivel de masa el SIDA y se lo llama la peste rosa en ese momento, en un sentido absolutamente condenatorio. Y además, se les deja a su suerte, se identifica con la población LGTBI, se hace una estigmatización y los ministerios de sanidad y las farmacéuticas desarrollan una política de inacción absolutamente criminal. Cuando eso sucede, el movimiento pasa a una realidad de resistencia que va a marcar muchas posiciones que no son tan a la ofensiva, tan a la transformación radical de la sociedad como veíamos en estos 70, en este mundo de Stonewall, sino más a sobrevivir prácticamente a veces a lo que es, como decíamos, la mera resistencia y la conquista de espacios seguros, políticos y físicos también. Entonces, estos espacios físicos es lo que se llama el gueto, muchas veces el gueto rosa, o la zona de ambiente, que había sido un debate desde el primer momento, porque los bares los llevaba la mafia, cuando eran clandestinos aún, pero que se venía haciendo más fuerte cuando te tienes que esconder y esa fortaleza se convierte no solo en un lugar de reunión, sino en algo mucho más importante. Y de la mano de factores así, tanto de este viraje ideológico más hacia una institucionalización por el mero hecho de también lo que es sobrevivir, sobre todo por ejemplo a través de los comités anti-SIDA, se empieza a hacer más de forma de ONGs que en lugar de organizaciones, más en un sentido de asistencialista. Y también, por el otro lado, lo que se va a llamar desde los 90 el capitalismo rosa, es aquí donde empiezan a hacer, en unos lugares antes o más tarde, pero la idea de que, claro, los espacios, el reto que se crea, son negocios. Y no deja de ser un negocio y, en un capitalismo ya neoliberal, en el que la discriminación seguía, en el que muchos derechos no estaban aún conquistados, incluso muchos hoy en día quedan por conquistar, se empieza a implantar la idea de que consumiendo sí que puedes liberarte y desarrollar una identidad que es oprimida. Claro, eso que sucede, que convierte los derechos en productos. A mí, una cosa que me surgió ahora un poco cuando comentabas la parte hablando, digamos, del retroceso a nivel de derechos en el marco laboral, pero también en el marco moral, y todo es precisamente la propia limitación que tienen los derechos, que son aquellos, digamos, que hasta el límite que imponen o que el propio sistema quiere imponer en cuanto a los derechos, como por ejemplo podemos encontrar cuando hablamos de la emancipación de la mujer u otros casos. Entonces, claro,
únicamente me surgía, digamos, ese planteamiento respecto a la lucha LGTBI en el tema de los derechos y respecto, digamos, a esa parte. Sí, yo un poco la verdad que sí que lo veo así también, porque por ejemplo, ahora se nos vende que, bueno, ya está conseguido todo, hay una igualdad. Se dice muchas veces lo mismo para el movimiento de mujeres, pero claro, las cifras son otras. Por un lado están las cifras de los millones que se dejan en eventos del orgullo, que son eventos, que no son movilizaciones, en eso lo quieren transformar, mejor dicho, y que no están al alcance de la mayoría precaria de la diversidad sexual. Y por otro lado están las cifras de que, por ejemplo, estos derechos, el matrimonio igualitario llega al 15% de la población mundial. En 70 países está perseguida por ley, es ilegal, bueno, una conducta no heterosexual. En 7 hay una condena a muerte. Lo que se recogen como las agresiones que el Estado tipifica como delitos de odio, bueno, cerca del 40% son agresiones LGTBI fóbicas. Es decir, que exista una ley que afirme que te puede proteger o que te garantice una igualdad no significa que exista, es un papel. Normalmente cuando una ley que se suele arrancar con peleas favorece a un colectivo que está discriminado, que está oprimido, sea la clase trabajadora, sea las mujeres, si no hay una lucha para defenderla, sostenerla y que se aplique, no se aplica. Lo vemos, por ejemplo, con el caso del salario mínimo interprofesional, que ahora hay conflictos de juventud precaria, Globo, de Libro, Telepizza, que están pidiendo que se aplique una cosa que supuestamente está en la ley. Bueno, aquí la ley incluso no solo tiene esa impotencia a la hora de aplicarse, sino que muestra toda la limitación, tanto a nivel de que en gran parte del mundo no existe, como que muchas veces, bueno, si una de cada 4 personas trans a la hora de trabajar han sido despedidas de un trabajo cuando se ha revelado su condición sexual. Pero es que el 80% sufre el desempleo. Es una tasa de paro brutal y absoluta que lleva a una situación de pobreza y que muchas veces empuja a una situación de prostitución también. Bueno, ahí es donde se acaban los derechos sobre la ley en supuestamente uno de los países que mejor están. Entonces, creo que esa estrategia de pedirle al Estado como si el Estado capitalista fuera quien te va a garantizar los derechos, tiene las patas bastante cortas. Precisamente un sistema capitalista que se beneficia de dividir y para explotar mejor a la clase trabajadora no va a hacer esto de buena cara, precisamente. Y creemos que para una total liberación sexual hay que superar este sistema capitalista, hay que terminarlo y no hay que luchar en sus marcos. No, a mí me parece interesante porque creo que ahora justo has mencionado uno de los puntos claves que, bueno, al menos nosotras desde Pan y Rosas y desde Contracorriente siempre lo mencionamos, que es la relación entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Una relación que no se puede entender para nosotras o queda coja la lucha contra el sistema patriarcal si no se plantea superar, acabar con este sistema capitalista, ¿no? Por lo que tú mencionabas también un poco, que es imposible en un sistema que vive y se sustenta y se reproduce gracias a la explotación de millones de personas en el mundo a costa o por beneficio de una minoría capitalista, sí, bajo este sistema podemos arrancar con la lucha según qué leyes o qué reformas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que estas mismas se ven limitadas también en el tiempo porque se ve cómo pueden retroceder con ataques tanto de la Iglesia como de los partidos del régimen, etcétera, ¿no? El derecho al aborto es un ejemplo clarísimo. O ahora con todo el auge de la extrema derecha, como no solo la extrema derecha, sino la derecha conservadora ataca constantemente los derechos de las personas LGTB, ¿no? LGTBI. No, pero lo que quería decir es que bajo este sistema no se puede conseguir la total emancipación de todos los sectores de personas oprimidas y explotadas, las mujeres, las personas LGTBI, todas las personas inmigrantes, la clase trabajadora, ¿no? Es un poco utópico pensar que este sistema gradualmente nos va a ir concediendo esa emancipación, como si papá de Estado nos concede cosas porque sí, bueno. Pero sí que es verdad que a mí me parece, no curioso, pero habrá gente que pueda pensar, ¿y qué tiene que ver el capitalismo
con la LGTBI-fobia? ¿O qué tiene que ver el capitalismo con la violencia machista? Bueno, pues tiene que ver mucho. Podríamos explicarlo desde la perspectiva del movimiento feminista, pero bueno, como hoy es un programa o una grabación que hacemos especial por el aniversario de Stonewall, nos podemos centrar única y exclusivamente en el tema del movimiento LGTBI, ¿no? Si el capitalismo se basa, para intentar explicarlo no sencillo, pero rápido también, ¿no? Si el capitalismo se basa en la explotación de millones de personas, necesita, ¿no?, de nuevas generaciones que garanticen su futura reproducción, ¿no? O sea, que nuevos explotados y explotadas, pequeñitos, que cuando crezcan sigan manteniendo este sistema, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Sí, gracias por contestarme. Afirmativo. Bueno, si estamos de acuerdo en eso, ¿qué o quién garantiza que esas nuevas generaciones, ¿no?, que no lo va a garantizar, o sea, que son las que van a garantizar la supervivencia del capitalismo, quién o qué cosa va a garantizar su reproducción, que estén en buenas condiciones, que crezcan, que se alimenten, que ¿Quién? ¿El Estado? No, el Estado no va a financiar todo eso. ¿Quién lo garantiza? La familia. Lo garantiza la familia, que es una institución necesaria para el desarrollo y supervivencia de este sistema, no solo del capitalismo, sino también del patriarcado. Es donde las nuevas generaciones, ¿no?, aprenden un poco el respeto a la autoridad como algo natural, y para que la familia, esta idea de familia tradicional, por decirlo de alguna manera, sea estable en el tiempo, sí que necesita una ideología que imponga este modelo de familia como el natural, como el único posible, como el normal, ¿no?, entre muchas comillas. Y entonces es cuando entra en escena el rechazo sistemático a la diversidad sexual, ¿no? O yo al menos lo veo así. El sistema capitalista encuentra múltiples beneficios en esta familia, en la familia patriarcal, en la que nos han vendido que es la normal y la tradicional, ¿no? Donde es, como decía antes, repitiéndome un poco, donde se reproducen las nuevas generaciones de mini explotados y mini explotadas. Y, como decía, bueno, también no solo naturaliza esta familia y reprime la diversidad sexual, sino que también naturaliza el rol de las mujeres como las que tienen que garantizar que las tareas de reproducción y cuidados se lleven a cabo. Claro, de hecho, nosotras siempre lo decimos, ¿no? Como que el patriarcado y el capital, la alianza criminal, ¿no? Como que el foco está ahí. Entonces la familia como institución históricamente burguesa y patriarcal, ¿no? También se aprovecha en el sentido de que crea una división sexual del trabajo, ¿no? En que, como decía muy bien Vero, las mujeres sufrimos lo que es la doble, ¿no?, jornada laboral fuera y dentro de casa, ¿no? En las tareas domésticas, las tareas de cuidado, las tareas que se llaman de reproducción, ¿no? Que es un trabajo que es gratuito, que le sale gratuito al sistema, y que nosotras también delante de esta situación, como para revertir que se nos siga explotando, bueno, dentro y fuera de casa, ¿no? Apostamos por la socialización de las tareas, ¿no? Como en la actualidad serían pues guarderías, centros y residencias gratuitos, ¿no? Como que lo tengan que pagar las grandes empresas, los grandes capitalistas y el Estado. Entonces, bueno... Muy bien, Silvia. Después de haberme desfogado. Siguiendo un poco la línea, ¿no? ¿Cómo crees que sería posible alcanzar una sociedad sin opresión ni explotación? Casi nada. Lo más breve que puedas, ¿eh? Bueno, sin meterte presión. vamos. Bueno, hay una... Mira, voy a arrancar por ahí. Hay una cosa que habéis dicho que me ha gustado, que era toda la explicación del tema de la familia, cómo se ve desde el movimiento de mujeres. Es toda una acumulación, y yo creo que en realidad es la misma interpretación que se ve desde la diversidad sexual. Una opresión que son dos caras de la misma moneda, con la que el patriarcado nos paga una miseria, nos dice: toma, haz una familia, manda a tus niños a trabajar cuando sean mayores y comete tú los recortes en educación, en la dependencia, en todo. Entonces, por un lado,
a la hora de pensar, bueno, ¿cómo superar esto, ¿no? ¿Cómo superar estos esquemas de opresión y de explotación patriarcal? Y precisamente ahí vuelvo a buscar pues, una clave por pensarlo hoy en día, a 50 años de Stonewall, ¿qué está sucediendo? Un movimiento de mujeres internacional, fuerte, que sale con la estrategia de la huelga recuperada los 8 de marzo, cada vez a nivel más masivo. Bueno, eso nos está enseñando algo y nos está dando una lección. Está la estrategia de la huelga además en el trabajo, en la casa, en el centro de estudio, y está también la estrategia de que vienen, además cada vez más, tomando medidas del antirracismo, el cierre de los CIES, papeles para todas, el fin de las leyes de extranjería. ¿Qué quiero decir con todo esto? Frente a una burocracia sindical que no está moviendo huelgas generales ni a grandes niveles, el movimiento de mujeres está tomando esa batuta y ese relevo, y está demostrando que a pesar de que estén esos diques de contención, múltiples sensibilidades, múltiples luchas van saliendo y se van aglutinando a través de ahí. Y eso nos da una pista de un poco hacia dónde tenemos que apuntar, hacia esa unidad de las luchas, hacia que, por ejemplo, bueno, queremos construir una juventud en contracorriente que se proponga sumar todas estas luchas y hacerlo activa y orgánicamente. Es decir, si hablábamos antes, por ejemplo, de Pride, donde bueno, hay una experiencia de solidaridad muy fuerte, ahora mismo, bueno, Contracorriente estamos absolutamente volcados en la solidaridad de la huelga de Telepizza, que es un sector de la juventud precaria, que no cobra ni el salario mínimo y es por eso la huelga, y vamos a ir con los y las huelguistas de Telepizza a las manifestaciones del orgullo, con la caja de resistencia, con una pancarta en apoyo a la diversidad sexual, para que quienes dicen, bueno, que la clase obrera es burra, que solo puede ser machista, que de estas cosas pasa, bueno, darle con un canto en los dientes y decir, no, mira, hay un conflicto de trabajadores y trabajadoras que ganan una mierda, viniendo al orgullo y sacando además y pidiendo solidaridad para el día siguiente, el 29 de junio, pues la huelga, que se venga también. Y lo impulsamos junto con el comité de huelga. Y levantamos también este tipo de luchas, como se participa en el 8 de marzo, como se participa en las movilizaciones antirracistas, y además lo hacemos, yo creo que levantando demandas como las que comentabas, tanto para la situación de la mujer en casa, de la socialización de las tareas, de reproducción, de cuidado. Levantamos también aquí buena parte de los plenos derechos LGTBI, especialmente para las personas trans, con acceso a la sanidad sin patologización total y sin discriminación por ser migrante, una educación sexual integral en los institutos, y este tipo de demandas no las levantamos de forma autónoma, no decimos que bueno, esto se consigue y ya está, es que no nos fiamos de que puedan conseguirse de forma autónoma, es que creemos que si en un momento de lucha, porque estas cosas solo se consiguen luchando, el Estado te da algo así, que parece que no da el brazo a torcer bastante, te lo da con una mano y te lo puede quitar con otra. Y te lo da en un momento que le viene bien, y cuando tenga que hacer pactos con la extrema derecha para salvarse, lo sacrifica. Porque para el Estado capitalista, los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, de los trabajadores, son una moneda de cambio. Y lo da y lo quita. Entonces, entendemos que si los pensamos de forma transicional hacia una lucha revolucionaria, si pensamos que desarrollando y defendiendo hasta el final estos derechos, nos vamos quedando con cada vez menos alternativa que atacar directamente al Estado capitalista, ahí es donde alcanzamos pues, una cierta clave de que la historia, como hemos visto, este tipo de experiencias nos va señalando cierto camino. Partimos sobre unas bases que son más fáciles que las que tenían hace 50 años, porque 50 y más años de lucha de la diversidad sexual han allanado el camino para acabar con bastantes prejuicios dentro de las clases trabajadoras, dentro de todos los sectores, y nos allanado el camino, bueno, para sumar fuerzas y alcanzar una sociedad sin opresión ni explotación. Bueno, perdón, gracias, John. Es que quien vea el vídeo nos va a ver como si estuviéramos en un zulo esperando a que nos asalten, pero es porque estamos grabando un poco clandestinamente y bueno, intentaremos mejorar mucho la próxima vez. Pero a mí me ha gustado lo que, bueno, yo iba a mencionar, te me has adelantado, pero no pasa nada, cosas de los directos y de los invitados, pero aquí la manifestación del orgullo en Barcelona es el 29 y el mismo 29, que es la huelga de Telepizza que comentabas de Zaragoza,
en Barcelona se hará una concentración, bueno, se estará haciendo ahora, supongo, o esta Falso tarde. directo. Se estará haciendo en Barcelona y en Madrid, donde por supuesto que vamos a participar, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema, el especial de hoy, siempre invitando a que vuelvas a seguir debatiendo sobre estos temas, a que propongáis y que todo el mundo proponga qué temas para debatir. Y acabamos este tema con esto y con la idea que decías tú, ¿no? De que una de nuestras mayores armas es unir lo que los capitalistas intentan separar a toda costa, y con la idea también de que queremos una transformación radical de esta sociedad, que no nos conformamos con pequeñas migajas y que apostamos por acabar con este sistema y que está absurdo. Di que sí, reina. Ahora me vuelven a denunciar. Bueno, sigamos. Pablo, ¿tú tenías algo que contarnos Sí. rápido? Mira, de cojones, el móvil que se ha caído en medio del programa. La sección. No. No cortamos, sigue esto es un directo. No se corta. La sección de Pablo. La sección de Pablo que no está preparada. Sí, está preparada. Coge el móvil y se enciende. Bueno, sí, porque se ha Coge el caído. móvil y se te cae en medio de una grabación. No se ha roto, Yo ¿no? lo he dejado ahí, que no se notara nada. Vale, bueno, vamos a hacer una sección un poco en los programas para comentar un poco la actualidad, y entonces vamos a ver el nivel sobre... Bueno, el nivel tampoco. A ver qué saben nuestros contertulios un poco sobre la actualidad, acerca si los titulares, noticias que vamos a comentar un poco son verdad o son mentira. Vale. Vale. Dale. Vamos En allá. primer lugar, una noticia que dice lo siguiente. Íñigo Errejón cierra la puerta a un pacto con el PSOE y con Ciudadanos en Madrid. ¿Verdad o mentira? Te digo, Vamos, ay. vamos con Silvia. Vamos, porque luego haremos recuento de Silvia. puntuaciones. Recuento de puntuaciones. Silvia, ¿verdad o mentira? Esta es una broma. No, ahora respondes. Hombre, Pero hay que justificarlo. No. yo respondo. Luego Tú di. Pues no lo sé. Y es que todo en Mallorca. Hola. Siguiente. Tenemos que ir a un clip. Yo creo que es mentira. Porque a mí me recuerda mucho. Apuntamos. Apúntatelo. Compañero John, invitado. Porque es que mira lo que hizo Colau unos días antes. Sí. Entonces, me suena un poco. Podría ser. Yo diría que igual va por ahí. Pero venga, mójate. Yo si queréis le doy emoción y digo verdad, pero es que sé que es mentira, entonces... Vaya. Y esto es. Espera, Silvia no ha contestado. Silvia, Es no verdad, se lo Silvia, contesta. Mallorca no es una respuesta. Tumbona. Tumbón. Tumbona en la playa. Pues efectivamente el titular es mentira. Vaya. Precisamente. Se lo esperaba. ¿quién lo decía? Sorpresa. Efectivamente, hace poco Íñigo Errejón decía: la mano sigue tendida para llegar a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. O sea que. Aquí me sorprende sí, y es verdad decidida. que aquí nos recuerda mucho a Colau diciendo: bueno, no sé, voy a empezar con Esquerra, y acabando gobernando con el apoyo de Valls y del PSOE del 155. Segunda última. noticia, ya rápida y última. ¿Qué dice? El Banco de España advierte de que las familias pobres están viviendo por encima de sus Ay, posibilidades. por Esta favor. no sé. Es que si esto es verdad. Es que esta es... A mí me parece muy fácil, es muy Banco de España esto. Yo creo que es verdad. Sí. Va, yo estoy O otra vez sea, con no yo. han sacrificado una cabra ni No nada se lo ha parecido, apretado pero bien, yo creo que es pero- verdad. Yo también. Pues efectivamente es verdad. Y el diario público publicaba: este martes el Banco de España hizo público su informe anual 2008 en el que advirtió a los hogares que tengan prudencia, claro que sí, están muy locos, A la hora de poner el aire acondicionado. para que no sigan endeudándose, especialmente aquellos con rentas más bajas. Claro. Porque todo el mundo sabe que la culpa de la crisis la tienen los que han vivido por encima de sus posibilidades. Precisamente con las rentas más bajas es un poco complicado lo de... Un día te tomaste el café con hielo Es que... y la crisis se ha desatado con eso. ¿Cómo se te ocurre pedirte 2 Coca-Colas o 2... Bueno, Coca-Cola no, boicot. No nos gusta la Coca-Cola. Pero ¿cómo se te ocurre Agua con pedirte agua con gas? No lo sabemos. Si nos oyen los espartanos de Coca-Cola, un saludo, ¿eh? Siempre con vosotros, no con Coca-Cola. Nunca Ha sido un lapsus. Cosas del grito. Bueno, ahora sí, acabamos, que vamos muy mal de tiempo.
Y hasta aquí nuestra primera grabación de Desatando. Nos volvemos a ver el 13 de julio en un especial sobre las luchas obreras con Movistar, Panrico, Telepizza y otras fábricas y conflictos obreros. Bueno, y sobre todo, seguidnos en redes. En el vídeo supongo que aparecerán abajo, Sí, por favor. Tenemos las redes de Contracorrent Cataluña, de Pan y Rosas Estado Español y también de Izquierda Diario y Esquerra Diario.cat, que no las hemos mencionado, pero que son los diarios, la red de diarios internacionales en la que colaboramos y que impulsa la CRT y que será quien muy amablemente nos difunda estos podcasts. Y hasta aquí.